Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 5. Los dejo. Quería hablar con el joven Midorilla, pero puede esperar hasta mañana. De todas formas, les toca una curación, así que mejor lo dejamos para entonces, dijo Olmig, y se dio la vuelta para marcharse. Eso dejó a Izuku en la increíblemente incómoda posición de estar solo con Uraraka, y aún no podía mirarla a los ojos correctamente. Además, tuvo el placer de hacerlo justo después de perder contra Bakugo de la peor manera posible. Se quedó paralizado. No tuvo el valor de enfrentarse a Bakugo, no cuando ambos podían hacer algo para aliviar los años de tensión entre ellos. Sin embargo, Bakugo no dudó, e Izuku ahora lo estaba pagando. No entendía cómo Uraraka podía mirarlo con esa sonrisa radiante, como si no se hubiera rendido por completo. Ni siquiera se había rendido y les había costado el partido, simplemente se había desconectado, y eso probablemente les había costado el partido. El plan de Izuku era apuntar a Bakugo hacia la bomba distrayéndolo, pero ni siquiera había sido capaz de hacerlo. Simplemente, se había detenido. Lo siento, dijo Izuku, rompiendo el silencio. ¿Qué? Preguntó Uraraka, desconcertado. Perdí. Todo mi plan se vino abajo en cuanto nos vimos. Bakugo fue demasiado para mí. Lo siento, explicó Izuku. Sintió una oleada de dolor en el pecho. ¿Era vergüenza? Hacía tanto tiempo que no sentía vergüenza, no había tenido tiempo para ella. A Izuku no le gustaba, fuera lo que fuese. Izuku miró a la pared a su derecha para evitar la mirada de Uraraka. No sabía realmente cómo reaccionaría Uraraka ante una derrota. Desconocía sus antecedentes, su motivación para convertirse en heroína, cómo se tomaba la derrota. Aunque Izuku ya le tenía cariño, en realidad no se conocían muy bien. Se conocían desde hacía un mes, más o menos. Izuku simplemente no estaba seguro. Reprimió el ceño fruncido por lo inseguro que había estado durante todo el día. Sus pensamientos se desvanecieron cuando Uraraka rió suavemente. Izuku la miró, viendo que ella seguía sonriendo con la misma paciencia. Eso no importa. Se rió ella. Claro que sí. Si no me hubiera perdido tanto en mis pensamientos, mi plan podría haber funcionado y podríamos haber ganado. Pero no pude controlarme, así que perdimos, dijo Izuku. Es el primer día de verdad. Creo que te estás exigiendo demasiado. Se supone que debemos equivocarnos, al menos un poco. ¿De qué otra manera sabremos que estamos aprendiendo? Dijo Uraraka, perdiendo algo de alegría en su sonrisa. Izuku se sintió mal por ser la razón, pero no lo demostró. El curso de héroes es competitivo, y siempre hay más gente esperando la oportunidad de aprovechar cualquier debilidad, solo para entrar en la competencia. Si no das la talla, te despiden. Aizawa puede actuar como si solo estuviera bromeando, pero corren rumores de que clases enteras del curso de héroes de la UA nunca se gradúan. Creo que algunos tenemos suerte de haber pasado la prueba este año, divagó Izuku. Uraraka pareció de repente ligeramente dolida, aunque claramente intentó disimularlo. Encorvó un poco los hombros y se apartó sutilmente de Izuku, quien comprendió de inmediato lo sucedido. Agitó su mano sana frente a él y tartamudeó durante unos segundos, incapaz de pensar en nada que decir. No me refiero a ti. Si alguien se merece esto, es alguien tan amable como tú. Es solo que, hay problemas que estoy intentando solucionar. Lo siento si no soy muy bueno con las palabras. Nunca se me ha dado bien hablar con la gente, sobre todo cuando Izuku decidió callarse al darse cuenta de que estaba a punto de soltar la sopa sobre sus ataques de pánico. Eso no le haría ningún bien a nadie ahora mismo. Uraraka simplemente lo miró un momento, sin decir palabra. Honestamente, eso hacía que Izuku se sintiera eufórico y nervioso a la vez.
La forma en que su corazón se aceleraba y la sangre subía a su rostro, combinada con el retorcimiento en su estómago y la leve sensación de malestar que experimentaba a medida que la conversación se alargaba, y lo hacía de la peor manera. Izuku sentía que, si seguía así, acabaría diciéndole algo malo a Uraraka, haciendo algo que la hiciera sentir mal o diciendo algo que la hiciera pensar que algo andaba mal con él. Quería caerle bien, así que tenía que asegurarse de no decir nada que lo hiciera quedar mal o que diera la impresión de que no le gustaba. Uraraka era su primer amigo de verdad, y no quería perderlo tan rápido. Una vez más, Uraraka logró captar toda su atención con solo dar un paso hacia él. Dejó de pensar por completo, concentrándose en ella, a pesar de que su mente había estado llena de todas las emociones negativas que creía sentir. Estaba hecho un mar de ansiedad y cansancio, y tenía muchas ganas de irse a casa de dormir, pero Uraraka parecía tener algo que decirle, así que le dedicó su atención. No he olvidado nuestra conversación antes del ejercicio, ¿sabes? Sé que te pasa algo, pero no sé qué. Así que, por favor, no intentes ocultar lo que estés sintiendo. Sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero quiero poder ayudarte. Sea lo que sea que estés lidiando, quiero que sepas que no tienes que lidiar con ello sola. Echarte todo sobre tus hombros no puede ser bueno para ti. Se supone que los amigos deben ayudarte en todo lo que puedan, y no hay forma de que me vaya ahora. No después de todos los cumplidos que me estás lanzando hoy, dijo Uraraka. Un rubor cubrió sus mejillas al añadir la última palabra, así como esa brillante sonrisa que una vez más hizo palpitar el corazón de Izuku. Izuku guardó silencio un momento. Uraraka lo miraba con tanta confianza y seguridad que su mirada hizo que Izuku se sonrojara levemente, pero tuvo que rechazarla. No les haría ningún bien hablar de esto ahora. Necesitaba llegar a casa y descansar antes de su recuperación de mañana, y estaba seguro de que Uraraka tenía mejores cosas que hacer que darle garantías de que sus sentimientos eran válidos y que podía sentirlos. Lo sabía. Ese era el problema. Estaba sintiendo demasiado. Izuku necesitaba sentir menos y pensar con más lógica. Era una pena no haber podido hacerlo durante la prueba, y haber causado no solo su propio fracaso, sino también el de Uraraka. Ahí residía el verdadero problema de Izuku con esta derrota. Habría estado bien con perder porque Bakugo lo había dominado. Lo que no le gustaba era ser responsable de la derrota de Uraraka. Si su plan hubiera funcionado, estarían bien y sería Bakugo quien se sentiría así. O no, ya que Izuku no estaba seguro de si sentía algo más que ira y rabia. En cierto modo, sabía que era una estupidez estar tan disgustado. Era la primera vez que hacían ejercicios prácticos. Alguien tenía que ganar, y era pura casualidad que Izuku se enfrentara a Bakugo. Además, ahora que lo pensaba, estaba subestimando los esfuerzos de Uraraka e Ida. Confiarlo todo en sí mismo era perjudicial, tal como había dicho Uraraka. Probablemente era muy grosero por su parte pensar así, como si los esfuerzos de Uraraka no hubieran significado nada en su victoria o derrota. Y Ida era rápido, esa era la esencia de su don, así que el hecho de que tardara tanto en ganar revelaba lo bien que Uraraka se había defendido. Pensaba que Bakugo era un oponente duro, pero era principalmente autodidacta. Ida, y esto sí Izuku tenía razón y era uno de esos Idas, tenía toda una familia de héroes de la que aprender. Izuku debería haber tenido más fe en ella. Después de todo, entró en la UA. Lo siento. Supongo que no sé cómo relajarme con Bakugo. Izuku no encontraba las palabras adecuadas para su abusador, pero descubrió que no las necesitaba. Mientras se tambaleaba por el pasillo, de pie frente a Uraraka, intentando encontrar una palabra para describir lo que sentía, todo se apoderó de Izuku. Fue como si se rompiera una presa. Todo lo que había intentado ocultar hoy lo desbordaba, e Izuku era incapaz de detenerlo. Toda la frustración, el miedo, la fatiga, la vergüenza y la confusión. Todo lo abrumaba, y tuvo que sentarse en una de las sillas junto a la pared para no caer al suelo, pues sus piernas flaqueaban. Uraraka lo acompañó todo el camino, sentándose a su lado y apoyando suavemente la mano en su hombro mientras algunas lágrimas corrían por su rostro. Los sollozos silenciosos de un joven destrozado resonaban levemente por los pasillos.
Izuku había estado conteniéndose mucho últimamente, sobre todo hoy, pero simplemente no podía. Era un Midoriya, estaba hecho para llorar. No estaba hecho para enterrarlo así. Ojalá su madre pudiera verlo ahora. Ella decía: no te guardes tus sentimientos, Izuku. Si los reprimes, explotarán cuando menos te convenga y te saldrán mal. Simplemente permítete sentir y di lo que piensas cuando te sientas mal. Si no, nadie se dará cuenta cuando finalmente te derrumbes. Bueno, se estaba derrumbando ahora mismo, y tenía a alguien a su lado que le ayudaba de maravilla. Izuku se sentó allí unos minutos y simplemente se dejó llorar, con Uraraka a su lado por si necesitaba algo. No podía levantar el brazo derecho, así que era incómodo taparse los ojos con la manga del uniforme para no ensuciarse. Cuando por fin terminó, Izuku echó la cabeza hacia atrás y la apoyó contra la pared, emitiendo un gemido sordo que se interrumpió con la voz quebrada. Esto ha sido un completo desastre. Al menos debiste haberlo hecho bien. Debió ser difícil defenderse de Ida, dijo Izuku después de un rato. Un poco. Usé tu punta para atacarle las piernas. Pero él la aprovechó y salió disparado por la habitación como una pelota. Fue un poco vergonzoso lo fácil que fue usar mi don, admitió Uraraka. Bueno, supongo que entonces sentimos lástima por nosotros dos, dijo Izuku con una carcajada. Sí. Juntos, respondió Uraraka, enviándole una cálida sonrisa que no hizo que el rostro de Izuku volviera a sonrojarse. Izuku se levantó y Uraraka lo siguió. Le tomó un momento calmarse por completo y de inmediato sintió que se sentía aún más aletargado y somnoliento. Necesitaba llegar a casa y dormir. Izuku respiró hondo y luego se volvió hacia Uraraka. Mira, ha sido un día largo, y explicarlo todo ahora lo alargaría aún más. ¿Qué tal si lo hablamos otro día, ya que ambos deberíamos descansar un poco antes de mañana? Aunque no sea tan grande, seguro que será un susto, dijo Izuku. Vale, puedo vivir con eso. Pero vas a hablar, dijo Uraraka, señalando con un dedo acusador a Izuku, quien sonrió tímidamente. Sí. Nos vemos mañana, dijo Izuku, despidiendo a Uraraka con un gesto. Cuando se dio la vuelta para irse, Izuku se quedó unos instantes. Se tomó un momento para asimilar los acontecimientos del día antes de partir hacia casa. Había sido un día ajetreado, peor que el anterior con las pruebas de Doña Izawa. Izuku esperaba que esto no se convirtiera en una rutina. No creía poder soportarlo si lo fuera. Su corazón se desmayaría. Ojalá las cosas se arreglaran a partir de ahí. Intentó convencerse de que solo eran los primeros días y que todos se estaban acostumbrando a cómo funcionaban las cosas. Izuku y sus compañeros eran nuevos en ser estudiantes de héroes, y All Might era nuevo en enseñar héroes. Eso no decía nada de Aizawa, pero Izuku lo consideraba una bestia completamente distinta. Era un período de prueba, en cierto modo. Algo que pulir. No era perfecto, ciertamente no era bueno para la salud mental de Izuku, pero sentaría las bases para algo mejor. A Izuku le gustó el sonido de eso, así que terminó sus pensamientos y se fue a casa a una buena comida caliente y una cama cómoda, cauteloso pero listo para lo que fuera que le deparara el mañana. Lo primero que Izuku tuvo que hacer el martes fue ir a que le curaran el brazo y la cabeza. No había dormido muy bien, y seguro que por eso le decían a la gente que no durmiera con una conmoción cerebral. Siguiendo las instrucciones de internet, esperó al menos 3 horas antes de irse a dormir, e Inko lo había estado vigilando atentamente mientras dormía. En resumen, no fue un momento muy divertido, pero estaba a punto de curarse y, con suerte, tener un día normal en la escuela. Izuku sabía que era pedir demasiado después del desastroso día que se suponía que sería de orientación y del desastre que había sido su primer día, pero un niño podía soñar, ¿no? Con la agradable idea de prepararse en silencio para otro desastre como el juicio de batalla, Izuku se despidió de su madre y partió esa mañana hacia la UA para curarse y, inevitablemente, necesitarlo de nuevo al final del día. En el tren a la UA, Izuku notó que la gente lo miraba fijamente, y un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba acostumbrado a recibir miradas, pero esas miradas solían ser de sus compañeros, y esas miradas solían significar dolor.
No, eran completos desconocidos mirándolo, y parecía haber algún tipo de respeto, si no asombro, en sus ojos, no malicia ni nada negativo. Izuku no sabía cómo lidiar con eso. Era simplemente porque llevaba el uniforme de la UA, y no pudo evitar preguntarse si eso era todo lo que veían. Izuku se preguntó cómo lo mirarían si supieran su don, su historia. ¿Seguirían viendo el uniforme o verían al chico que lo llevaba puesto? Izuku no lo sabía, y eso le dio un vuelco en el corazón durante todo el viaje a la escuela. Llegó a la escuela 1 hora antes, lo cual estaba bien y no era en absoluto responsable del deseo de Izuku de faltar a la escuela hoy, en lugar de ver a Bakugo después de todo el fiasco de ayer. Intentando olvidar todo ese lío, Izuku fue directo a la enfermería de Recovery Girl. Era un espacio pequeño en el centro de la escuela, así que si algo salía mal, todos sabían a dónde ir. Izuku no había necesitado ir allí estando consciente hasta ahora, así que de alguna manera se perdió. Cuando finalmente averiguó a dónde ir, se encontró cara a cara con Recovery Girl, All Might en su verdadera forma y Aizawa, quien parecía haberlo estado esperando en silencio. Se detuvo en la puerta, preguntándose por qué había tanta gente allí para lo que debería haber sido una curación rápida. Por suerte, no tuvo que preguntar, porque Aizawa se levantó y comenzó a hablar cuando abrió la boca. Siempre que ocurre algo de esta gravedad, se debe presentar un informe de incidente. Entre otras cosas, los informes de incidente requieren declaraciones de todas las partes involucradas. Recibimos la de Bakugo ayer, pero aún necesitamos la suya. Así que, siéntese y díganos exactamente qué sucedió, dijo Aizawa. Izuku se acercó a la cama y se sentó en el borde, intentando pensar por dónde empezar. Probablemente solo necesitaban saber sobre el juicio en sí, no todo el lío previo, así que no hablaría de cómo el solo hecho de escuchar a All Might le había provocado un ataque de pánico. Recordó mentalmente los sucesos del día anterior, repasando lo que recordaba por un momento mientras la habitación se quedaba en silencio. Izuku entonces se volvió hacia los profesores y comenzó. La prueba de batalla comenzó, y como perdí el tiempo de preparación, me lancé de cabeza sin mucho plan. Dejé a Uraraka a cargo de Ida y le di algunos consejos sobre cómo atacar sus piernas, comenzó Izuku. ¿Por qué?, preguntó All Might. ¿Por qué perdí el tiempo o por qué fui por las piernas?, preguntó Izuku. Las piernas. Bueno, pensé que, si bien sus piernas son su arma más poderosa, también son la parte de él más fácil de alcanzar con el don de Uraraka. Su don se basa en el tacto, así que pensé que su mejor opción sería esperar a que Ida intente una patada y luego atraparlo cuando se acerque a ella, especialmente cuando patea, porque solo tiene que tocarlo y él pierde el peso. Y eso funcionó, al parecer, pero lo aprovechó convirtiéndose en una bola de pinball humana, explicó Izuku. Es un buen plan. Falló, pero fue solo por cosas que no pudiste controlar, y le dio tiempo a tu equipo. Nada mal, se quejó Aizawa. Izuku se quedó mirándolo fijamente un momento, como si fuera solo un cumplido del tipo que decía te expulsaré si no eres lo suficientemente bueno, pero se olvidó de eso. Volvió a sus pensamientos y continuó con su declaración. En fin, inmediatamente empecé a pensar en un plan para Bakugo. No tenía nada más que el entorno a mi alrededor, así que cuando nos encontramos en la escalera y ambos nos quedamos paralizados, destruí un trozo de la pared detrás de mí y escondí los restos en mi mano para ocultárselos. Luego, cuando se acercó, se los tiré a la cara para cegarlo un poco. Fue una cobardía, y no muy heroico, pero no se me ocurrió nada más en ese momento, dijo Izuku. No diría que eso es cobardía. Diría que es ingenioso, dijo All Might, lanzando de nuevo a Izuku. ¿Qué les había pasado? Estoy de acuerdo. A veces, cuando te enfrentas a alguien con un don más útil que el tuyo, tienes que ser creativo, y eso es justo lo que hiciste. ¿Y ahora qué?, preguntó Aizawa. Bueno, intenté decimar el rellano que estaba encima para que cayera y lo atrapara, pero no pude alcanzarlo. Izuku intentó no sonrojarse de vergüenza al admitir que era bajo. Así que hice lo segundo mejor. Subí corriendo las escaleras y las decimé lo justo para causar problemas con la integridad estructural, pero no lo suficiente como para destruirlas por completo.
Cuando Bakugo me persiguió, fue su peso el que provocó el colapso. Cayó y tuve que esperar un minuto para preparar una explosión lo suficientemente fuerte como para volver al rellano que había dejado libre, continuó Izuku. Esa también fue una buena jugada. Me pareció un poco extraño que perdieras el tiempo así con el salto, pero ahora es fácil ver que fue un ataque fallido. Tu movimiento con las escaleras fue bueno. Demuestra la maestría de tu don que vi en las evaluaciones de Gon el otro día. Cuando usaste tu don para eludir el mecanismo de prueba, me demostró que eras inteligente, y esto lo confirma. Sabías exactamente cuánto usar tu don para conseguir lo que querías, y eso requiere una inteligencia poco común en las hazañas heroicas, dijo Aizawa. Si es cierto, joven Midoriya, tienes un ojo estratégico increíble. Iba a hablar de tu demostración en la prueba de batalla, pero saber que superaste las pruebas de Aizawa lo confirma. Deberías estar inmensamente orgulloso de ti mismo, divagó All Might. Izuku vio lo que All Might hacía. No estaba seguro, pero sospechaba que Aizawa también podría haberlo hecho. Estaban compensando lo sucedido. Tenían que hacerlo, no había forma de que se pusieran así como así y pensaran que no se daría cuenta. Estaban hablando de lo inteligente que era, así que, por supuesto, sabían que lo notaría. Izuku miró a All Might, sin corresponder al elogio, y lo miró con la mirada perdida. Detente, dijo secamente. ¿Parar, qué? Preguntó All Might. No necesito tus elogios para sentirme bien conmigo mismo. Sé que soy capaz. Conozco mi propia inteligencia. ¿Crees que soy frágil y que no puedo mantenerme a flote sin elogios constantes? Puede que hayamos empezado con mal pie, pero no quiero que me trates como un bebé. He sido brusco con vosotros dos antes, pero es porque me tratasteis como si no fuera capaz, o como si no supiera de qué hablaba. Trátame como a cualquier otra persona inteligente y capaz y lo aceptaré perfectamente. Lo único que quiero es ser como los demás. ¿Tan difícil es? Dijo Izuku, pero al final perdió fuelle y su súplica de normalidad acabó siendo más bien un lloriqueo, y lo odiaba. Claro. Solo, quería decir, nosotros, disculpen, dijo All Might, y se levantó para irse. Aizawa observó a All Might irse con una expresión extraña. Era una mezcla de confusión e incredulidad, si Izuku lo había interpretado bien, y tuvo que esforzarse por no sonreír. Parecía que All Might no les había contado a los demás profesores sobre su conexión, pero era de esperar. ¿Cómo se les dice a sus compañeros que dejaron que un chico de 14 años aprendiera secretos nacionales por los que los villanos matarían? No pueden. Por eso Izuku no culpaba especialmente a All Might por mantenerlo en secreto, aunque aún albergaba esa ira al recordar ese día. ¿Quieres que continúe o tiene que estar aquí? Izuku le preguntó a Aizawa, todavía sorprendido. Continúa, dijo el maestro, quitando finalmente la vista de la puerta. Bien. Entonces, Bakugo reunió la fuerza para lanzarse y volver al rellano, y ahí fue cuando yo, me congelé. Me rendí por completo, perdí todo el control sobre mi cuerpo y sentí una abrumadora sensación de pavor invadirme como agua fría. También la había sentido algunas veces antes de la prueba, antes de ella, pero esa fue la que me hizo desmoronar. Bakugo simplemente desencadenó algo en mí de lo que no pude escapar. Me arrinconó, y ahí fue cuando terminó el combate, pero Bakugo no estaba acabado. Usó su don y me atacó, incluso después de haber ganado, pero cuando eso no funcionó, intentó su guantelete para terminar el trabajo, y Izuku dejó de hablar abruptamente para ocultar cómo su voz había empezado a temblar. Sus manos también temblaban en su regazo, y sus mejillas se sentían ligeramente húmedas. No podía describir cómo se sintió en ese momento. Aterrorizado, asustado y herido, obviamente, pero una extraña sensación de calma lo invadió en ese instante final, cuando todo se volvió tan claro para él, casi como si hubiera estado más consciente de lo normal, más capaz de pensar al aceptar su situación. ¿Eso fue lo que hizo? ¿Tumbarse para morir? Ahora que lo había visto detonar, sabía que si Bakugo hubiera dejado que ese guantelete explotara a quemarropa, Izuku habría muerto. Habría quedado calcinado al instante. ¿Lo había sabido en ese momento? Sí, decidió Izuku, lo sabía.
Lo había sentido justo antes de la detonación, que iba a morir, y curiosamente lo había aceptado. Entonces, ¿por qué se sentía raro seguir allí? ¿Por qué se sentía raro haber vivido? Izuku pensó que era una pregunta diferente para otro momento, y la apartó de su mente. Entonces, All Might me salvó. Me trajo aquí y convocó el ejercicio, concluyó Izuku con voz tensa. Aizawa guardó silencio unos instantes. Parecía estar pensando, pero Izuku no entendía qué. Recover y Gel, en cambio, parecía completamente conmocionada, como si la hubieran abofeteado sin previo aviso. Ambos parecían tomárselo muy en serio, algo que Izuku agradecía y lamentaba a partes iguales. Le alegraba que un profesor, un héroe, se preocupara por él y reaccionara ante las viles acciones de Bakugo como se merecía, pero también lamentaba un poco haber hablado de cómo se había sentido durante el juicio, por lo que Aizawa preguntó a continuación. ¿Entras en pánico a menudo? Izuku siguió hablando sin parar. No creía estar listo para esta charla. Quizás. Lo tomaré como un sí. Chico, lo que describes parece un ataque de pánico. ¿Alguna vez te han diagnosticado trastorno de pánico? Preguntó Aizawa. Bueno, no exactamente. Fui a terapia de pequeño por algo que me pasó a los 6 años. Izuku se interrumpió de nuevo. Lo entiendo, dijo Aizawa, restándole importancia a la obligación de Izuku de seguir hablando. Revisé tu expediente después de las evaluaciones de Don, como sugeriste. Sé lo que pasó, y Recover y Gel también, así que no tienes que decirlo. Sin embargo, tengo algo que decirte. Realizo esa evaluación de Don cada año porque creo que establece un estándar. Ayuda a los nuevos estudiantes, que tienen sus propias expectativas de lo que es ser un héroe, a aceptar que no todo es color de rosa. Que alguien tenga un don no significa que esté hecho para ser un héroe, y que alguien esté hecho para ser un héroe no significa que tenga un don obviamente útil. Cuando digo hazlo lo mejor que puedas o estás fuera, me refiero a sus reacciones, a cómo lidian con la adversidad. La verdadera prueba no es lo bien que uses tu don, sino cómo reaccionas y superas una tarea difícil que te imponen sin previo aviso, y la superaste. No dudaste en criticarme por ser injusto con otros con dones menos físicos. Sabías que algo era injusto e hiciste lo mejor que pudiste para rectificarlo. Cuando te enfrentaste a un desafío físico, usaste tu don con creatividad para tener éxito, que es lo que busco. No me importa qué don tengas, mientras tengas el impulso para convertirte en un héroe, mereces estar en mi clase. Tienes ese impulso. Lamento no haber podido decir todo eso el otro día, pero tenía reuniones a las que asistir. Izuku no podía creer lo que oía. Era la primera vez que Izuku desafiaba a un profesor y este realmente lo escuchaba y lo hacía. Era un territorio nuevo para su mente, y guardó silencio mientras Aizawa hablaba. También quiero decir que me disculpo por haberte hablado con tanta crueldad. Sabiendo lo que sé ahora, no habría dicho lo que dije sobre la injusticia. Ya has visto lo que te toca, así que lamento mi ignorancia. Mi comportamiento durante el examen se debió a que me sentí demasiado cómodo como profesor y héroe. Debí saber que tarde o temprano me pasaría factura, ya que cómodo significa lo mismo que complacencia, que a su vez significa fracaso cuando eres un héroe. Si la situación se mantiene durante un tiempo considerable, significa que los héroes no están haciendo bien su trabajo, ya que se supone que debemos guiar a las personas e inspirarlas a vivir una vida mejor. Si logro sentirme cómodo, significa que he fracasado, así que lo siento. Me he tomado el tiempo de revisar los expedientes de los demás estudiantes y me aseguraré de no mencionar ningún trauma, dijo Aizawa. Le dirigió a Izuku una mirada seria que le hizo sentir un escalofrío en la columna. Mira, no esperaba todo eso, solo que tomaras en cuenta lo que dije y hicieras lo mejor que pudieras. No hace falta que le des mucha importancia, solo recuerda que no nos conoces y que corres el riesgo de decir o hacer algo que podría desanimar a un posible héroe a salvar muchas vidas algún día. Simplemente, no me pareció bien, eso es todo, dijo Izuku, agitando el brazo sano para descartar la idea de que Aizawa tuviera que disculparse formalmente. Bien. Ahora viene lo importante. ¿Cuál es tu relación con Bakugo?
Preguntó Aizawa. Izuku suspiró. Sabía que esto se avecinaba. No es bonito. Fuimos amigos, pero eso fue hace una década, antes de que se manifestaran nuestros dones. Cuando obtuvo el suyo a los 4 años, pensó que era lo mejor del mundo, y que lo convertía en el mejor por derecho propio. Los elogios que recibió en la escuela lo llevaron al límite, convirtiéndose en un completo ególatra. Él, la verdad, me intimidó un poco porque Midon aún no se manifestaba, pero eso fue antes de que realmente lo hiciera. Cuando Midon se activó por primera vez, Izuku hizo una pausa. 100 palabras acudieron a su mente, pero solo una se le quedó. Un desastre. Bakugo fue quien descubrió lo sucedido, y desde entonces ha tenido una obsesión con Midon y sus aplicaciones menos que heroicas. Está convencido de que soy un villano y de que no puedo convertirme en héroe, no sea que me desate y lastime a la gente, como es mi verdadera naturaleza. Cree que Midon representa mi instinto asesino, y por eso, su acoso se convirtió en tortura. Durante 9 años me ha menospreciado, me ha golpeado y me ha obligado a pensar en lo que pasó ese día, y la cosa empeoró cuando nos pusieron en un entorno donde se fomentaba la lucha real, y nos dieron roles hipotéticos que, en su mente, solo confirmaban lo que siempre había sabido. Él era el héroe y yo el villano. Creo que eso lo llevó al límite una vez más, y me atacó con todas sus fuerzas, incluso después de que el ejercicio terminara, e intentó matarme, explicó Izuku. ¿Crees que tenía la intención de matarte? Preguntó Aizawa con los ojos ligeramente abiertos. Sí. Cuando terminó el ejercicio, se detuvo un momento. Era como si estuviera considerando su siguiente movimiento. Entonces me atacó. Como no caía al primer golpe, apretó el gatillo de su guantelete. Dijo, no parpadees, quiero que me mires cuando te mate. Es como si le diera una satisfacción enfermiza pensar que vería mi cara al morir. No, eso fue exactamente. ¿No lo oíste por las cámaras? No paraba de gritar que quería hacerlo, así que no me sorprende que acabara intentando cumplir lo que ahora sé que no eran amenazas, sino promesas, dijo Izuku. Sí lo oímos, pero All Might esperaba que fuera diferente. Lo oí usar ese tipo de lenguaje para animarse en las evaluaciones de Don, pero pensé que solo eran palabras. Bueno, esto cambia las cosas. Atacó fuera de las condiciones de ejercicio y con la intención de acabar con tu vida. Creo que eso merece la cárcel. Se lo diré a la rata enseguida, dijo Aizawa, sacando su teléfono y escribiendo algo. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Seguro que eso lo trastocaría todo tan temprano, dijo Izuku. Sí, ahora mismo. No sé cuántas de las palabrerías de Bakugo te has creído, pero se equivoca. Podría ser un gran héroe algún día. Ninguno de nosotros va a dejar que un criminal homicida como él nos lo quite. Sé que no quieres que te mimen, o lo que sea, pero lo que dijo All Might era cierto. Demostrar ese tipo de estrategia de batalla sin apenas entrenamiento significa algo especial. Eres único, chico, así que quiero ver en qué te conviertes. Con tus habilidades, serías un hacedor de milagros como héroe clandestino, dijo Aizawa, y salió de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente tras él. Izuku observó la puerta un momento, sintiendo una quemadura en el pecho. Sin embargo, se negaba a llorar, ya que Recovery Girl seguía en la habitación con él y sería vergonzoso. Izuku se recompuso y se giró para mirarla, para ver que sonreía levemente. Empezó a desenvolver el cabestrillo del brazo de Izuku, y él notó que se movía más despacio y con más suavidad de lo habitual. ¿Sería porque conocía sus problemas? Si era así, le dejó un mal sabor de boca verla cambiar de comportamiento porque creía que no podía con algo. Creo que has causado un impacto en ese hombre, muchacho, dijo de repente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku mientras Recovery Girl sostenía su brazo quieto sin el cabestrillo. No es frecuente que a Aizawa le caiga tan bien a sus alumnos como a ti. Es difícil conseguir un cumplido de verdad para sus mejores amigos, y mucho menos para un niño. Ni siquiera llevas una semana de trimestre y ya lo has obligado a adaptarse. Solo al final del tercer año los alumnos se atreven a hacerlo. O son lo suficientemente tontos, tú eliges, se burló Recovery Girl, recuperando algo de su actitud habitual.
Creo que elegiré valiente, suspiró Izuku. Ya me lo imaginaba, dijo, besándole el brazo suavemente mientras su don surtía efecto. Una sensación de hormigueo y entumecimiento se extendió por su brazo, y en unos instantes, lo soltó, permitiéndole probar toda su amplitud de movimiento con su brazo recién curado. Dime, ¿sigues yendo a terapia? No. Cuando entrenaba para la UA, lo dejé. Empezó a consumirme cada vez más el tiempo, hasta que tuve que renunciar a mis sesiones regulares si quería entrar. ¿Por qué lo preguntas? Explicó Izuku. Quizás te convenga retomarlo. Seguro que sabes cómo te puede beneficiar. ¿No te enseñaron ningún mecanismo de afrontamiento ni estrategias para gestionar tu salud mental? Continuó Recovery Girl, alejándose de Izuku y sentándose en su silla. Claro, pero no solucionó nada. Nunca mejoré realmente, solo empecé a sentirme mal. ¿De qué sirve si sigo tan ansioso después de una sesión como antes? Preguntó Izuku mientras se ponía el uniforme correctamente, ya que la manga le colgaba por el brazo en cabestrillo. La chica de la recuperación pareció fruncir el ceño, aunque Izuku no lo notó debido a su pequeño tamaño y la distancia. Suspiró y se quitó la visera para mirarlo a los ojos sin que nadie le obstruyera la mirada. ¿Recuerdas lo que dije ayer sobre mi don? Preguntó. ¿Qué? No, ¿por qué? Izuku se interrumpió al recordar de repente. No solo te cura. Te ayuda a curarte a ti mismo. Exactamente. La terapia no es una cura milagrosa para tus problemas. Es una guía para facilitar el proceso de sanación, o simplemente para darte a alguien con quien hablar después de una semana difícil. Es alguien que esté ahí para ti cuando ya no puedas contenerlo todo. La salud mental no es tan simple como la dicotomía entre mejor y peor. Es algo que hay que gestionar con cuidado, y la terapia ayuda a lograr ese equilibrio. Puede que nunca mejores, porque no es algo que se pueda arreglar. Eres tú, y nunca puedes arreglar a una persona, porque las personas no se rompen. Pueden cambiar, pueden sucumbir a la depresión más profunda, pero no creo que se rompan. Simplemente se convierten en algo más. Por lo que he visto, tienes el impulso y la pasión para convertirte en lo que quieres ser, y creo que retomar tus sesiones podría ayudarte con eso. Es solo mi opinión. No es que sea una profesional ni nada por el estilo, explicó Recovery Girl. Izuku se quedó allí sentado unos minutos, pensando en lo que había dicho Recovery Girl, sin llegar a ninguna conclusión. Dejar la terapia había sido una decisión importante, y dudaba que reanudarla fuera aún más difícil. Su madre se había asegurado de que fuera exactamente lo que él quería, y nada menos, pero ¿qué pensaría si llegaba a casa hablando de volver a empezar? ¿Pensaría que no valía la pena? ¿Pensaría que se había equivocado al dejarla? ¿Se equivocó al dejarla? Izuku no lo sabía realmente, y dudaba que lo descubriera sentado sobre ese estúpido papel arrugado en la cama del hospital, así que se levantó y se marchó, despidiéndose brevemente de Recovery Girl con la mano mientras se dirigía a clase. Hoy ya había sido una demostración vertiginosa de cómo las cosas podrían ser diferentes en la UA. Profesores poniéndose de su lado, admitiendo sus errores y asumiendo sus errores. ¿Qué era este mundo de las maravillas? Ciertamente no era el mundo real. Izuku sonrió levemente mientras se dirigía al aula, listo para ver cómo los eventos de los últimos días influirían en este, así como en los siguientes. El futuro, aunque no precisamente brillante, no pintaba tan mal si Bakugo enfrentaba las consecuencias de los años de tormento que le había hecho pasar. Se sentía como justicia, o karma. Se sentía bien. El resto del día después de su rápida revisión con Recovery Girl fue menos agradable. En cuanto Izuku se acercó al aula, oyó gritos. Al parecer, Bakugo no se iba a ir sin luchar. La puerta estaba cerrada, así que no podía ver todo lo que pasaba, pero podía distinguir las palabras a través de las paredes y la puerta. La gente pasaba y aminoraba el paso para mirarlo como si Izuku fuera el causante, pero ignoró sus miradas y fue a abrir la puerta para poder entrar a clase. Sabía que probablemente era mejor esperar, pero no iba a perder más tiempo con las travesuras de Bakugo, y eso empezó en ese mismo instante. En cuanto se abrió la puerta, el aula quedó en silencio.
La mayoría de la gente estaba en sus asientos, tan quieta como el aire quieto que contenía una tensión que Izuku nunca antes había sentido. Los únicos de pie eran Aizawa, Bakugo y una pequeña rata, o quizás un perro. Era el director de la escuela. De ninguna manera bajaría por un solo estudiante, a menos que se resistiera de verdad a lo que intentaban decirle. Izuku observó cómo todos en la sala lo miraban en silencio, y la mano de Bakugo tembló. Deku, gruñó Bakugo, y esa palabra rompió la tensión que había silenciado a los profesores. Joven Bakugo, si pudieras escuchar, comprenderías nuestra situación. Quedas expulsado, y debemos hablar en privado sobre otro asunto que concierne, dijo Nezu, pero Bakugo salió disparado hacia Izuku, cruzando el aula. Fue como un rayo que cruzó el cielo, y Bakugo lo atacó al instante. Logró esquivar el arma de captura que Aizawa le lanzó, probablemente consciente de su truco tras haber sido atrapado antes, y se abalanzó desde un escritorio para empujar a Izuku al suelo. Bakugo lo sujetó y se le acercó, pero su don no funcionó, pues los ojos rojos de Aizawa se clavaron en la nuca del rubio. Izuku intentó apartarlo, pero la furia temblorosa de Bakugo superó su propio poder. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué les dijiste a esos cabrones? ¿Qué? ¿Por qué tienes que arruinarme esto? Gritó Bakugo en la cara de Izuku, con la saliva volando sobre su mejilla. Te arruinaste esto, imbécil. Dijo Izuku. Izuku tensó las piernas y empujó el suelo con todas sus fuerzas, logrando que Bakugo cayera sobre él y lo soltara. Se escabulló, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho y los pulmones ardiendo con el aire que entraba y salía demasiado rápido. Izuku vio a Aizawa ponerse delante de él y aprovechar la oportunidad para envolver a Bakugo con su arma de captura mientras intentaba ponerse de pie, haciéndolo caer de nuevo. Esa breve pelea terminó tal como había comenzado, con la clase observando en silencio mientras Izuku y Bakugo se miraban fijamente desde el otro lado de la sala. ¿Te crees un héroe, Deku? Pero no, eres un maldito asesino. Estás podrido hasta la médula, villano, y todos lo sabrán. Gritó Bakugo desde el suelo, haciendo que Izuku se pusiera de pie de un salto, alarmado. Bakugo, cállate. Gritó Izuku, con la voz quebrada al darse cuenta de lo que hacía el rubio. Oh, ¿no crees que merecen saberlo? Se rió Bakugo. Sabía que no habría escapatoria una vez atrapado, así que ahora atacaba con sus palabras, y estas harían mucho más daño que sus puños con Aizawa cerca. No le hagan caso. Izuku miró a sus compañeros, observando en silencio cómo Bakugo casi se desmoronaba de risa tras atacar a Izuku. De alguna manera, su mirada se posó de inmediato en Uraraka, quien lo observaba con preocupación y confusión. Es un asesino. Una cosa que mató a toda nuestra clase de kinder. Cuéntales, Deku. Cuéntales cómo te encontré, cubierto de la sangre y las vísceras de nuestra maestra mientras sonreías. Dilo. ¿Te gustó? Se quejó Bakugo. Cállate la boca. Gritó Izuku. No, cállate la boca, con todas tus tonterías sobre ser un héroe. Todos sabemos para qué sirves, Deku, solo tienes que aceptarlo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Dijo Bakugo, girando la cabeza para ver a la clase mirándolos con ojos abiertos e inseguros. ¿Verdad? Gritó, con la garganta irritada por el volumen. Ninguna respuesta. Ni siquiera un pío de sus compañeros. Todos se quedaron mirando a Izuku y Bakugo, sin emitir sonido alguno, como si intentaran, sin éxito, asimilar lo que Bakugo había dicho. Bakugo, tienes que dejar de resistirte. No es culpa de mi gorilla que te estén castigando. Te pasaste de la raya, y esta es la consecuencia, dijo Aizawa, agitando su arma de captura para que Bakugo se pusiera de pie. En efecto. Vi las imágenes de tu batalla contra el joven Midoriya y debo decir que me horroricé. Una falta de empatía y moderación tan evidente no se tolerará en este curso de héroes, ni, sospecho, en muchos otros. Así que, si por favor nos acompañas, podemos hablar de lo que te espera, dijo Nezu con un tono tranquilo y alegre que delataba la seriedad del tema. Bakugo se quedó paralizado, probablemente dándose cuenta de que no era una broma pesada.
Volvió a mirar a Izuku a los ojos, y sus ojos abiertos y desenfocados le revelaron todo lo que necesitaba saber sobre sus pensamientos en ese momento. No podía creer que fuera real. Lo estaban expulsando, y tenía que haber sido porque alguien más lo metió en problemas, no porque hubiera admitido su intención de matarlo ante la cámara, el muy idiota. Izuku sintió que sus manos se relajaban y miró a Bakugo mientras Aizawa lo acompañaba fuera del aula con el director y cerraba la puerta tras ellos. Tras ese arrebato, Izuku por fin pudo relajarse. Con suerte, no volvería a ver a Bakugo, aunque no lo encarcelaran por su intento de asesinato. La única razón por la que Bakugo lo miraba era porque estaban en la misma clase. Con suerte, dejaría de hacer sufrir a Izuku tras recibir una lección de karma. Izuku no creía que unos días de curso fueran a ser tan ajetreados como antes, pero no iba a quejarse si eso lo libraba de Bakugo de una vez por todas. A menos que esquivara la cárcel y lo acechara en su tiempo libre. O que decidiera convertirse en un villano. Izuku pensó que era mejor no pensar en ello. Fue entonces cuando Izuku notó que la clase seguía en silencio, mirándolo fijamente, pero esta vez solo a él, lo que le puso los pelos de punta al ver cuántas miradas lo observaban. Respiró hondo para calmarse y se giró para encarar a la clase. Todos apartaron la mirada de inmediato, excepto Uraraka, quien lo miró con una expresión sombría de comprensión. Ya no sonreía, ni parecía preocupada. Una simple expresión de comprensión incipiente la hacía parecer muy diferente a como solía ser. A Izuku le dolió ver el destello de dolor en sus ojos, que disimuló rápidamente al notar su mirada. Miren, Izuku comenzó a explicarle a la clase, pero sus preocupaciones estaban dirigidas a Uraraka. ¿Era cierto lo que dijo?, preguntó. Sí. En parte respondió con sinceridad, y se oyeron algunas ráfagas de aire en la habitación. No es exactamente como dijo Bakugo, pero había algo de cierto en eso, y probablemente sea lo que ya estás adivinando. Una mano se levantó, e Izuku casi se volvió loco por lo mucho que no quería hacer esto. Sin embargo, miró a un chico pelirrojo con el que aún no había hablado y asintió. ¿Es cierto que hubo gente herida?, preguntó, lo que hizo sonreír a Izuku. Era una forma amable de decirlo. Murió gente, y Midon fue el que los mató, pero fue un accidente. Era la primera vez que lo usaba, y tenía 6 años. No tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero Midon sí funciona en materia biológica, dijo Izuku. ¿Y qué hace exactamente tu don? Lo vimos ayer, pero no hace mucho que nos conocemos, así que aún no tenemos una explicación concreta, dijo la chica guay de la coleta. Es cierto. Ya has tenido que aguantar 2 discusiones durísimas por mi culpa y mis problemas, así que supongo que te debo una explicación. Midon se llama decimación. Descompone la materia sólida que toco con mis 5 dedos. Izuku tuvo que hacer una pausa para calmar el temblor de sus manos. La primera vez que lo usé, maté a 12 personas. Sin embargo, detesto ese uso de mi poder, a pesar de lo que Bakugo te diga. Odio ser responsable de toda esa muerte y destrucción, y estoy haciendo todo lo posible por compensarlo salvando a tanta gente como pueda cuando sea un héroe. Nunca volveré a usar mi don en nadie. Ese tipo de final no es algo que yo pueda decidir por nadie. Espero que me creas, pero entiendo por qué no lo haces. No es difícil creer que alguien con mi poder pueda fácilmente pasarse al bando del villano. ¿Qué? No, amigo. Después de que nos defendiste durante las pruebas de Aizawa, no creo que ninguno de nosotros tenga motivos para volverte contra ti de esa manera. Gritó el chico rubio con un rayo negro en el pelo. Sí, tiene razón. Eres un auténtico colega. Gritó el pelirrojo. Y aún así, no nos debes nada. Mucho menos una explicación de lo que debió haber sido una experiencia terrible para ti, gritó Ishida, quien recibió el apoyo de un sí de Uraraka a sus espaldas. Izuku se quedó en silencio durante la ola de palabras de aliento de sus compañeros. Realmente tenía que aprenderse los nombres de esos otros chicos para agradecerles después. Pero ahora era el momento de llorar, ya que algunas lágrimas rodaban por las mejillas de Izuku y tuvo que apresurarse a esconderlas de todos, incluso si sabía que lo veían de todos modos.
Estaba al frente del aula y la atención de todos estaba sobre él, por supuesto que lo vieron llorar. Así que lo soltó. Había estado tan preocupado por cómo reaccionarían las personas a su don en la UA, si lo odiarían como sus compañeros de secundaria, si lo sobrecompensarían y fingirían amarlo como estaba seguro que All Might intentaba hacer, o si serían comprensivos pero no insistentes, como lo había sido hasta ahora la bendición de una amistad de Uraraka. Sintió que la gratitud por su positividad y fe en él brotaba en su interior y brotaba en un mar de lágrimas. Las piernas de Izuku flaquearon ante la marea de tantos sentimientos que se le escapaban al mismo tiempo. Nadie se movió para ayudarlo, pero él no lo habría deseado. Necesitaba sentir esto, hacerles saber lo mucho que significaba para él. Esto era bueno. Tenía que recordárselo a veces. Tras un momento, Izuku se recompuso. Se levantó y se secó la cara con la manga, lamentando que se pusiera tan fea después. En fin. Valía la pena sentir ese alivio y gratitud. Se giró hacia el resto de la clase y rió levemente, aunque sonó más bien como una burla. Si no pudieras contárselo a Aizawa, te lo agradecería. Me da la sensación de que no es de esos que muestran sus emociones en público. Ni mucho menos, dijo Izuku, provocando algunas risas que rompieron la tensa atmósfera en la que la clase prácticamente se había sumido desde su llegada. Finalmente, llegó Present Mic para la clase de inglés, y la clase continuó sin clase de tutoría, lo cual, según Izuku, se sentía extraño. Daba la impresión de que cuanto más avanzaba el día, más capaces eran de dejar atrás el caótico comienzo y concentrarse en dar lo mejor de sí mismos. Sin embargo, Izuku no estaba entre ellos en ese aspecto, ni tampoco otro de sus compañeros. Uraraka casi seguro lo estuvo mirando durante casi todo el día, sin siquiera intentar disimularlo. Cada vez que Izuku la miraba con el pretexto de mirar alrededor, pues aún le quedaba algo de vergüenza, ella lo miraba directamente sin disimularlo. Simplemente lo miraba fijamente, como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche, con los ojos muy abiertos y los labios apretados, una expresión que Izuku pensó que podía significar decepción o que iba a acercarse a besarlo. No es que él quisiera eso. En absoluto. Bueno, ahora tiene esa estúpida sonrisa enorme de nuevo. Izuku se preguntó brevemente si su cerebro estaba de su lado, pero rápidamente llegó a la conclusión de que nunca lo había estado. No fue hasta la hora del almuerzo que tuvieron un momento a solas para hablar con Uraraka. Mientras todos salían del aula, Present Mic se detuvo en la puerta y los miró con una ceja enarcada, quienes no se habían movido ni un centímetro de sus asientos. Se quedaron mirándose fijamente, con los ojos fijos en el otro y el rostro inmóvil. Present Mic simplemente se encogió de hombros y cerró la puerta, presintiendo que lo que fuera que estuviera a punto de suceder no lastimaría a nadie y que no era asunto suyo. Eso dejó a Izuku y Uraraka solos en un aula silenciosa y vacía donde podían hablar de sus cosas. Izuku no tenía muchas ganas de hablar, pero tenía que hacerlo. Lo había prometido. Uraraka se levantó lentamente, e Izuku hizo lo mismo. Su expresión había cambiado ligeramente, solo ligeramente, de modo que parecía ligeramente enfadada. Eso habría intimidado a Izuku si no la hubiera hecho parecer una niña pequeña intentando asustar, con sus mejillas hinchadas y su puchero. Empezó a caminar, a marchar hacia Izuku con una actitud que Izuku nunca le había visto, y, siendo sincero consigo mismo, lo puso un poco nervioso. Uraraka tenía el don para echarlo a patadas si quería, y que no le contara todo su asunto, aunque le había dado múltiples oportunidades, se lo merecía a Izuku, y no haría nada por detenerla. Cuando ella se acercó, Izuku se tensó y cerró los ojos preparándose para gritar, pero no llegó ninguno. En cambio, unos brazos rígidos lo envolvieron alrededor del torso y lo abrazaron, con Uraraka sosteniéndose contra él suavemente. Abrió los ojos para ver que Uraraka no se había acercado a gritarle, ni a golpearlo, ni a hacer nada de lo que él hubiera estado esperando, mereciendo, sino que lo había abrazado. Se sintió bien, cálido, pero también algo horrible, porque este era un contacto demasiado cercano para él en este momento, con todos sus sentimientos revueltos hacia Uraraka específicamente.
Izuku estaba seguro de que estaba rojo en este punto, pero su atención estaba más en su estómago retorciéndose y en la forma en que su corazón sentía que estaba a punto de romperle las costillas con lo fuerte que latía. Sentía que Izuku iba a explotar. Esto era demasiado para él, demasiado pronto. Disculpe, ¿qué pasa?, preguntó con voz débil. Intentó no respirar, no parecer un bicho raro, intentando olerla. Lo siento mucho. Insistí mucho para que me contaras qué te pasaba, pero debí haberme dado cuenta de que no estabas lista, sollozó Uraraka, e Izuku se dio cuenta de que estaba llorando sobre su chaqueta. Debió de estar circulando. No, no es tu culpa. Ocurrió hace tanto tiempo que no me importa hablar de ello. En serio, solo estaba bromeando. Izuku intentó discutir, pero Uraraka lo abrazó con más fuerza. No, te vi. Tus manos. Sé que fue difícil para ti, así que lamento mucho si te hice sentir que tenías que revivir esas cosas horribles que dijiste, dijo ella, su cuerpo, y el de Izuku por extensión, temblando ligeramente. Oye, no llores. Iba a contarte todo sobre Miron tarde o temprano. Pronto fue justo antes de lo que pensaba. Izuku intentó animar el ambiente, pero Uraraka no estaba de humor, pues sollozó con más fuerza. No deberías haber tenido que hacer eso. Debió ser horrible, experimentar todo eso tan joven. Qué egoísta soy al creerme con derecho a una explicación después de tan poco tiempo de conocerte. Continuó Uraraka. Los brazos de Izuku estaban atrapados por los de Uraraka, ya que no se había preparado para el abrazo, así que los levantó con rigidez y los rodeó con ellos lo mejor que pudo para corresponderle. Era increíblemente incómodo para Izuku estar en esta situación, y más aún con Uraraka, por quien aún no estaba seguro de sus sentimientos, pero ella estaba molesta, y él tenía que estar ahí para ella como su amigo, incluso si era él quien lo molestaba. Sintió que ella se aferraba a él con más fuerza al sentir su reciprocidad, lo cual le conmovió profundamente, pero persistió. ¿Y qué tan arrogante tengo que ser para pensar que podría ocultártelo? No te culpo por nada. Debí haberlo admitido en cualquier momento posible, pero no lo hice. Es culpa mía. Lo único que hiciste fue apoyarme y ofrecerme ayuda en un momento ciertamente difícil, por lo que te estoy y te estaré eternamente agradecido. Gracias, Uraraka, por intentar ayudarme. De verdad, has sido como mi héroe durante las últimas semanas, dijo Izuku, dejando que una triste sonrisa se dibujara en su rostro. Uraraka rompió el abrazo y retrocedió un paso para mirarlo a los ojos. Tenía los ojos un poco más rojos que antes y las mejillas empapadas de lágrimas, pero aún conservaba esa encantadora mirada inocente que ponía nervioso a Izuku. Lo miró con una clara pregunta en los ojos, pero la expresó de todos modos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Uraraka con la voz ronca por el llanto. No tengo otros amigos. Hace mucho, mucho tiempo. Quizás nunca. Todos con los que he hablado en los últimos 9 años me han conocido como un villano primero y como una persona después. Solo mi madre me trató como si fuera un niño normal, lo cual supongo que me estoy dando cuenta de que es una estupidez, ya que en realidad no soy un niño normal, ¿verdad? Izuku se rió. Vio a Uraraka abrir la boca para protestar, pero la interrumpió antes de que pudiera. No intento autodespreciarme ni nada. Ninguna persona normal quiere salir de su camino para luchar contra locos y librar batallas perdidas contra desastres naturales. Hay una razón por la que el heroísmo, a pesar de ser tan glorificado en los medios, es una profesión muy pequeña en el gran esquema de las cosas, aclaró. Aún así, aún no estoy ni cerca de ser el héroe de nadie, dijo Uraraka, bajando la mirada hacia el suelo, lo cual Izuku notó. No estoy de acuerdo. Esta ha sido la racha de días más difícil que he tenido en años. Sin embargo, han sido soportables porque has estado a mi lado, soportándolo también. Eres la primera amiga que he tenido en casi una década, y probablemente la primera influencia realmente positiva aparte de mi madre. Sin saber que tenía a alguien con quien hablar de esto, sin alguien de mi lado, probablemente habría estado en problemas. Quiero más que nada ser un héroe y demostrarles a quienes no creen en mí que están equivocados sin lugar a dudas.
No creo que pudiera lograrlo sin alguien que sí crea en mí, y por eso estoy tan agradecido de que me hayas estado animando, porque eso significa que puedo alcanzar mis metas aún más rápido. Así que, gracias, Uraraka, por estar aquí para ayudarme a seguir adelante. Aunque Izuku dudó en decir lo que realmente quería, lo que había estado pensando desde antes de la prueba de batalla. Sería tan fácil. Aunque creo que quiero algo diferente. Dilo. No estoy seguro de merecerlo. Mierda. Uraraka guardó silencio un momento. Lo miró con esos profundos ojos marrones, e Izuku sintió que se le encendía el rostro, pero mantuvo la compostura, lo cual era un milagro. Apenas podía soportar la conversación así. No necesitaba más factores que agravaran su sufrimiento. Ella empezó a retorcerse las manos un momento antes de hablar. Quiero ser un héroe por dinero. Gritó en un revuelo silencioso que a Izuku le tomó un segundo procesar. ¿Eh? Preguntó inteligentemente. Quiero ser un héroe, por dinero, repitió Uraraka, chillando las palabras. Bueno, eso está perfectamente bien, dijo Izuku simplemente. ¿Qué? ¿En serio? Gritó Uraraka de nuevo, retrocediendo un paso, conmocionada. Sí, dijo. Al mirarla, era evidente que estaba nerviosa por admitirlo, pero él se quedó callado y la dejó llegar a su destino por sus propios medios. Es que, tienes una razón tan buena. Es casi como si estuvieras en una misión. Pero yo no tengo nada tan noble. Verás, mis padres tienen una constructora, pero estamos un poco arruinados, así que pensé que si podía usar mi don para levantar todos los materiales, podríamos vender todo nuestro equipo y ganar algo de dinero. Mamá y papá me dijeron que siguiera mis propios sueños, pero mi sueño es asegurarme de que tengan una buena vida. Es tan injusto que renuncien a tanto para que yo pueda hacer lo que quiero, pero yo no puedo hacer lo mismo. Así que, cuando sea un héroe, les donaré gran parte de mi sueldo para que puedan tomarse las cosas con calma, como compensación por animarme a perseguir mi propio sueño. Sé que no es un sueño muy heroico, pero, Uraraka divagaba sin parar, pero Izuku estaba enganchado a cada palabra. Ella pareció notarlo y se interrumpió, para su sorpresa. Eres tan increíble, murmuró Izuku, y se arrepintió inmediatamente. Ambos se alejaron unos pasos de inmediato, intentando disimular los rojos que se habían puesto. Izuku casi tropieza con su silla y se cae, pero logró salvarse sin problema. Se apoyó en su escritorio y le dedicó una gran sonrisa falsa a Uraraka, pero se sintió vacía, así que la dejó caer de inmediato. Ella bajó la vista hacia sus zapatos y siguió jugueteando con las manos, permitiendo que el silencio entre ambos se prolongara durante varios instantes. Cuando la incomodidad en la sala alcanzó su punto álgido, Izuku se aclaró la garganta, pero al final solo consiguió quebrarle la voz, lo cual fue absolutamente genial. Entonces, ¿almorzamos? Preguntó tímidamente, aún sin poder mirar a Uraraka a los ojos. Sí, a comer. Vamos a comerlo ahora mismo, dijo con voz igualmente forzada. Los dos se quedaron quietos un segundo, sin querer ser el primero en moverse. Izuku finalmente volvió a mirar a Uraraka y descubrió que ella estaba haciendo lo mismo. Esperar a que el otro fuera el primero en irse, porque no quería parecer desesperado por alejarse de Uraraka, pero necesitaba de verdad un poco de aire fresco, así que estaban atrapados en un bucle lógico que Izuku decidió romper primero. Después de ti, sugirió Izuku, y Uraraka inmediatamente emitió un pequeño sí y salió corriendo de la habitación. Ahora solo, Izuku se desplomó en su silla con las manos en la cabeza, preguntándose cómo sobreviviría, incluso sin Bakugo. Este iba a ser un año terrible, Izuku lo sabía. Solo esperaba sobrevivir al inevitable paro cardíaco que sufriría durante su segundo, o quizás tercer mandato. Fue un almuerzo incómodo después de la conversación de Izuku con Uraraka en clase. Simplemente se sentó frente a ella en una mesa del comedor y comió en silencio, mientras Uraraka hacía lo mismo. En definitiva, fue agradable, ya que ambos tuvieron la oportunidad de calmarse, y hasta ahora no era raro que pasaran ratos en silencio disfrutando de la comida. Solo que esta vez pasaron un rato más largo apartando la mirada y tratando de no masticar demasiado fuerte, para no molestar al otro.
Ese silencio se rompió hacia el final del almuerzo, cuando un grupo de compañeros se acercó a hablar con Izuku, y eso lo dejó atónito por un momento. ¿Tanta gente quería hablar con él específicamente? En resumen, era un grupo de 4 los que se acercaron para iniciar una conversación. Un chico musculoso de pelo rojo, la chica rosa con cuernos, la chica con aspecto de rana y Ida. Se preguntó qué querrían de él, pero enseguida empezaron a hablar, así que Izuku hizo todo lo posible por acallar sus pensamientos para poder escuchar. Oye, tío. Qué varonil la forma en que asumiste la verdad. Ese es el tipo de héroe que quiero ser. Vivir sin remordimientos y salvar tantas vidas como sea posible es genial, dijo el chico pelirrojo. ¿Varonil? Murmuró Izuku en voz baja, mirando por primera vez en media hora a un Uraraka igualmente desconcertado. Sí, y estuviste genial en la prueba de batalla de ayer. Esa agilidad requirió mucho entrenamiento, dijo el rosado, levantando el pulgar hacia Izuku, que él devolvió con vacilación. Gracias, aunque no esté de acuerdo, murmuró Izuku. Me pareció una demostración impresionante de inteligencia emocional y vulnerabilidad llorar así delante de tanta gente. No mucha gente tendría las agallas para eso, dijo la rana, recibiendo un grito de aprobación de la pelirroja. Izuku simplemente asintió a la chica, presintiendo que ella ya sabía que él estaba de acuerdo por alguna razón. Se notaba en sus ojos. Eran amplios, pero penetrantes, de una forma que Izuku no podía describir, como si vieran todo lo que tenían delante, por mucho que alguien intentara ocultarlo. Eso hizo que Izuku se estremeciera un poco, pero miró a Ida para entender su razón de haber pasado, lo que hizo que el chico más alto estaba saludando a Izuku. Ojalá no fuera así. Me conmovió, como han dicho a Sui y Kirishima, tu demostración de emoción esta mañana. Estoy de acuerdo en que es raro no avergonzarse de lo que uno siente frente a sus compañeros, dijo Ida, haciendo que Izuku frunciera ligeramente el ceño, porque era bastante gracioso lo equivocado que se habría sentido Ida con respecto a Izuku horas antes. Pero iba a esforzarse de ahora en adelante, y no quería reírse en la cara de Ida, así que asintió. Eso me da sus nombres, pero aún no tengo el tuyo, dijo Izuku, volviéndose hacia la chica rosa. Oh, soy Mina Asido, pero puedes llamarme Mina, dijo, enviándole un guiño que hizo que sus mejillas se sintieran calientes. Lo siento, pero no lo haré. Mamá siempre dice que soy demasiado educado, incluso para mi propio perjuicio. No creo que pudiera usar tu nombre de pila, ni aunque quisiera, dijo Izuku con una sonrisa suave y tímida. Por suerte, eso provocó una carcajada en la chica, así que no la había ofendido sin querer ni nada. Ah, está bien. Conocí a un par de los tuyos en secundaria, así que ya me he acostumbrado, dijo Asido. Empujó a Izuku para que pudiera sentarse a la mesa, y Uraraka se acercó de inmediato para darles espacio a los recién llegados sin tener que rodearla. ¿Qué tipo? Preguntó Izuku mientras se acomodaba más en la mesa. No le gustaba la mirada traviesa de Asido, pero preguntó de todos modos. Ese era el problema de Izuku. Simplemente seguía la corriente. Era algo en lo que trabajar. Un simple, dijo simplemente. ¿Qué? Izuku se atragantó con el bocado de comida que tomó mientras Asido respondía a su pregunta. No es malo, solo eres demasiado respetuoso. De hecho, me siento halagado, explicó Asido, fingiendo dulzura al invadir demasiado el espacio personal de Izuku, una dulzura que abandonó al añadir lo que parecía ser su verdadero punto. Además, he visto las miradas que le estás lanzando a Infinity Gale. No te creas astuto, chico. Dijo Izuku con voz monótona, como el joven inteligente que era. Por mucho que no lo deseara, sus ojos se posaron inconscientemente en Uraraka, para ver que ella también lo miraba de forma similar, y el breve contacto visual los sumió de nuevo en un estado de evitarse a toda costa para que no fuera incómodo. Por desgracia, fue muy incómodo. Vamos, Mina, tienes que ser indulgente con él. Aún no conoce tu estilo, rió Kirishima, el pelirrojo. Dale un minuto para que aprenda algo más que tu nombre antes de empezar a jugar con él así. Ah, vale.
Pero es aburrido, dijo ella, inclinándose y pateando ligeramente por debajo de la mesa, donde impactaron ligeramente las piernas robustas de Kirishima. Parecía estar acostumbrado, así que Izuku, con la ayuda del tono que había usado para ponerle límites a Ashido, así como de la propia imposición de límites, dedujo que eran amigos antes de UA, probablemente de haber ido a la misma escuela secundaria. Por muy aburrido que te parezca, esa exhibición estaba mucho más cerca de la cara de otra persona de lo que debería estar. Todos nos oímos bien, así que no deberíamos tener que hacer nada que incomode a nadie más, dijo Ira, levantando un dedo como si se refiriera a una hoja de referencia que nadie más podía ver. De acuerdo, dijo Ashido, con su entusiasmo y energía anteriores algo atenuados, lo que hizo que Izuku se sintiera un poco mal. Era como ver un globo, normalmente tan brillante y asociado con momentos felices, desinflarse en un montón de goma, arrugas y decepción, e hizo que Izuku quisiera animar a Ashido de alguna manera, pero aún no sabía qué le gustaría. Ah, cierto. Casi olvido cómo le hiciste un golazo a Aizawa. ¡Qué varonil! Gritó Kirishima. Gracias, dijo Uraraka, aunque a Izuku le sonó más bien a una pregunta. Él también se preguntaba qué era eso de masculino. En efecto. Tú también obtuviste un resultado infinito durante las pruebas de aprehensión de Don, ¿verdad, mi gorilla? Preguntó Ida, atrayendo la atención del grupo hacia él. Genial. Sí, lo hice. Me parece un poco raro que sea posible, pero obtuve un infinito durante la prueba de fuerza de agarre, respondió Izuku. ¿Cómo lo lograste? Tu don no está relacionado con la fuerza, ni pareces especialmente musculoso, dijo Asui. Izuku intentó no ofenderse. Estoy seguro de que no querrías oírlo, dijo Izuku, tomando otro bocado de su comida. ¿Por qué no? Seguro que es una pasada. Gritó Kirishima. Apuesto a que es por tu don, ¿verdad? Preguntó Ashido, recuperando algo de su energía ante el nuevo tema de conversación, lo que hizo que Izuku se sintiera silenciosamente aliviado. Sí. Son solo un montón de tecnicismos, así que es un poco aburrido, insistió Izuku. Estoy seguro de que es tan impresionante como tu demostración durante la prueba de batalla, dijo Asui, lo que hizo que la resolución de Izuku se quebrara y lo convenciera de explicarlo. En resumen, entendía vagamente cómo funcionaba el medidor, así que me tomé mi tiempo para averiguar qué parte de la máquina medía realmente la fuerza de mi agarre. Luego usé mi don para reducir esa parte, y solo esa parte, a polvo, de modo que mi puntuación fuera infinita, ya que técnicamente superaba el método con el que medía esa puntuación. La máquina no sabía qué le había pasado, así que interpretó que no podía medir mi fuerza de agarre como algo inconmensurable. Técnicamente, no son lo mismo, pero para la prueba, lo eran. Implicaba usar mi don con mucho detalle, pero lo conseguí, divagaba Izuku. Genial. ¿Cómo conseguiste tu infinito? Preguntó Kirishima, volviéndose hacia Uraraka. Oh. Titubeó, sonrojándose ligeramente. Solo, usé mi don para eliminar la gravedad de la pelota y la lancé. Lo hizo casi sola, explicó Uraraka en voz baja. ¡Qué genial! Izuku interrumpió el breve silencio que había reinado en la mesa ante la vergüenza de Uraraka. Ella lo miró con expresión de desconcierto, pero él no se dio cuenta. Simplemente se dejó llevar por su propio impulso. ¿Crees que duraría para siempre o que chocaría contra una pared y recuperaría la gravedad? ¿Lo has probado alguna vez con algo que pudieras rastrear? Sería muy raro si pudieras anular por completo la gravedad de un objeto para siempre. Ah, pero espera, ¿sería eso posible? ¿Se tienen en cuenta todos los objetos en los que usas tu don al desactivarlo, o puedes elegir cuáles liberar mientras mantienes tu don en las cosas que quieres que floten? Por ejemplo, ¿podrías hacer flotar dos objetos y luego liberar uno, pero conservar el otro? Creo que eso merecería una prueba, pero obviamente no tienes que escucharme. Solo soy un tipo, deberías tomar lo que tengo que decir con pinzas, y. Izuku despotricó sin parar, hasta que una risita divertida lo interrumpió. Gracias, lo consideraré, dijo Uraraka, con una sonrisa de nuevo en el rostro por primera vez desde su conversación. A Izuku le pareció bien, así que sonrió también, incapaz de apartar la mirada de ella por alguna extraña razón.
Asido desvió la atención de ambos con un carraspeo muy sonoro. Seguimos aquí, ¿sabes? ¿Ves? A esto me refiero. Dios, bésate de una vez. Es solo el segundo día y me estás matando, continuó con una sonrisa pícara. El resto del almuerzo lo pasaron Izuku y Uraraka intentando desmentir las bromas de Asido, aunque una parte de Izuku quería decir que sí, por favor, ante la sugerencia. No sabía de dónde venía eso, y no quería saberlo. Izuku había notado cómo se sentía cerca de Uraraka. Tendría que ser un idiota para no hacerlo. Sin embargo, no quería arruinar algo bueno. Sabía que pedir algo así tan pronto sería una sentencia de muerte para su amistad, y aunque a Izuku le hubiera gustado que Uraraka sintiera esas mismas mariposas en el estómago al mirarlo, sabía que era demasiado pedir. Después de lo que había visto, sentía que sería extraño pedirle eso ahora. Era el corazón de Izuku el que estaba hecho un desastre, y culpar a Uraraka de eso solo lo haría sentir peor. Así que no dijo nada. De hecho, hizo todo lo posible por reprimir esos sentimientos por completo, porque sabía qué clase les esperaba a continuación, y si iban a volver a vestir sus trajes de héroe, necesitaría la fuerza que le daba la acción para superarlo. En general, Izuku se sentía bien hoy. Era agradable tener un grupo grande de gente a su alrededor, que quería estar allí y no se metía con él. Se sentía extraño, sobre todo con la franqueza y honestidad de Asui y las bromas de Asido, pero Kirishima al menos logró mantener a Asido a raya. Izuku casi se sentía como un niño normal, y no sabía qué pensar de eso. Las heroicas fundacionales iban a ser una tarea ardua mientras su corazón estuviera tan conmocionado por Uraraka. Izuku pensó que era mejor no decirlo abiertamente, pero tampoco podía callárselo. ¿A quién podía recurrir? ¿A dónde podía ir? Era un asunto para otro momento, porque All Might los recogió de inmediato, indicándoles que se pusieran sus disfraces y se reunieran en uno de los gimnasios diseñados para el curso de héroes. Era un edificio grande, con paredes de cemento gris y un suelo similar, con colchonetas acolchadas en una pared y aparatos de ejercicio en otra. Probablemente estaba destinado a ser un centro integral para todo el entrenamiento físico que necesitaran los chicos del curso de héroes. Los aparatos del gimnasio podían usarse para el acondicionamiento físico y las colchonetas para entrenar, de modo que nadie se magullara contra el frío y duro suelo del gimnasio. Sin embargo, parecía que había un saco de boxeo para cada persona colocado encima de las colchonetas, lo que probablemente significaba algún tipo de instrucción básica. All Might terminó explicando precisamente eso al saludarlos de nuevo, e Izuku sintió una oleada de validación, aunque no por parte del propio All Might. Claro que no. All Might era un bufón, un ignorante. Dios mío, parecía un niño de 10 años mezquino. Bienvenidos, estudiantes, al gimnasio Gamma. Normalmente, este espacio se usaría un poco más adelante, en su segundo año, para ayudarles a desarrollar su técnica de don, pero hoy no vamos a necesitar la ayuda de ningún profesor en particular para empezar. Hoy volvemos a lo básico. El combate cuerpo a cuerpo sin armas y sin dones es la clave. Me he dado cuenta de que ponerlos a todos en una pelea cuerpo a cuerpo usando sus dones en su primer día fue un pequeño error, así que esta es mi forma de disculparme. Espero que puedan perdonarme, explicó All Might. Algunos estudiantes asintieron y tararearon en señal de acuerdo, pero Izuku no. Sentía la mirada de All Might sobre él y sabía que esto estaba sucediendo por su culpa, al menos en parte. No era estúpido, y ya sabía cómo se reflejaba el arrepentimiento en el rostro de All Might, así que podía reconocer que se sentía culpable por lo ocurrido el día anterior, y con razón. Bakugo tenía el control total de sus acciones, pero All Might lo había puesto en una posición donde podía llevarlas a cabo. All Might no era responsable de las acciones de Bakugo durante el juicio, e Izuku lo sabía, pero él los había facilitado al ponerlos en un entorno donde se fomentaba la violencia. Izuku seguía sin ser el mayor fan de All Might, pero veía que se esforzaba, y eso le daba un poco de esperanza para el resto del año, si All Might iba a esforzarse al máximo por ser un buen profesor. Era claramente nuevo en eso, pero si ponía el mismo esfuerzo que puso en su trabajo de héroe, entonces tal vez saldría bien.
Ahora, los dividiremos en parejas, dijo Olmig tras unos instantes de silencio. Le pediré a uno de ustedes que me acompañe a una demostración de cómo lanzar un puñetazo correcto y seguro, y luego podrán separarse y practicar. ¿Qué les parece? ¿Existe algo así como un puñetazo seguro?, preguntó Kaminari. Izuku pensó que su disfraz era genial, aunque pareciera ropa de calle normal. Podía apreciar la estética. Ah, una pregunta maravillosa. Me refiero a un golpe que sea seguro para ti. Obviamente, si recurres a la violencia, la seguridad de tu oponente ha llegado a un punto crítico, pero aún puedes perfeccionar tu técnica para evitar desgarros musculares o torceduras. La seguridad de los civiles es lo primero, pero para garantizarla, un héroe debe asegurarse de que ellos también estén a salvo, porque ¿quién los protegerá si un héroe cae por un ángulo incorrecto y se rompe la muñeca, lo que lo deja fuera de combate?, explicó Olmig. Ah, vale. Ya lo entiendo, dijo Kaminari. Bien. Empecemos. Primero, la demostración. Joven Kirishima, ayer vi que dominas bien los fundamentos del combate cuerpo a cuerpo. Veamos de qué pasta estás hecho, dijo Olmig, indicando a la clase que se reuniera alrededor de uno de los sacos de boxeo colgados sobre una colchoneta. Kirishima se encogió de hombros ante el elogio y se acercó a un saco. Ajustó ligeramente su postura, separando más los pies y agachando todo el cuerpo, y rápidamente asestó un golpe seco al saco que lo hizo balancearse ligeramente hacia atrás. Claramente, estos sacos de boxeo estaban hechos para resistir mucho más que una persona sin don. Izuku se preguntó si podrían soportar los golpes de Olmig, pero probablemente era demasiado para lo que parecía un objeto de producción en masa. En cualquier caso, el golpe de Kirishima era impresionante, e Izuku se dio cuenta de lo gruesos que eran los brazos del chico en contraste con los suyos. ¿Tendría que aumentar su corpulencia para tener alguna oportunidad? Quizás, pero a Izuku no le gustaba imaginarse como un gigante, listo para aplastar a la gente. Iba en contra de la imagen que tenía de sí mismo, que era pequeño, ligero y ágil. Tal vez podría centrarse en la velocidad en lugar de la potencia. Bien hecho. Tu técnica es buena y le has cogido el truco a la perseverancia. Chicos, suele ser buena práctica apuntar los golpes hacia atrás, ya que garantiza que se conserve la mayor cantidad de fuerza hasta el impacto, mientras que algunos golpes dirigidos solo al objetivo se ralentizan y pierden fuerza por ello, dijo Olmig. Izuku tuvo que admitir que estaba gratamente sorprendido. Habría supuesto que Olmig, el héroe conocido por acabar cada pelea de un solo golpe, no conocería mucha teoría, pero supuso que tendría que saberla para evitar matar a alguien con su abrumador poder. La lección continuó tranquilamente desde allí. Olmig los colocó en puestos individuales, e Izuku le cogió el truco enseguida. Se dio cuenta de que la clave estaba en el ángulo, pues descubrió que los golpes rápidos, como el de Kirishima, le resultaban más naturales que un gancho amplio y potente, y se adaptaba mejor a su mentalidad de que rápido era bueno y lento significaba dolor. Eso le había enseñado en secundaria, pero había decidido dejarlo todo atrás. ¿Por qué seguía obsesionado con esas cosas? Era como si nunca se hubiera ido, como si solo fuera un niño asustado aferrándose a lo que creía seguro. ¿Tenía miedo? ¿Era algún vestigio de cuando Bakugo y sus matones lo buscaban después de la escuela o incluso durante la escuela y le quitaban los guantes para que se arriesgara a perder el control? No siempre había sido lo suficientemente rápido entonces, así que por eso valoraba la velocidad ahora. Izuku supuso que era algo en lo que pensar, y lo ignoró de inmediato. La clase terminó pronto. No había pasado nada grave, lo cual era positivo. Ahora le dolía un poco la muñeca, pero Olmig dijo que era normal en quienes no habían practicado mucho el cuerpo a cuerpo, así que no le dio demasiada importancia. Recover y él ya lo había curado 2 veces esta semana, y no necesitaba otra visita a la anciana tan pronto. Hablando de eso, Izuku se sentía agotado por su sesión de curación de esa mañana y el entrenamiento de la tarde. Necesitaba irse a casa y descansar de nuevo, y esperar que el día siguiente no fuera tan terrible para su resistencia. Se despidió rápidamente al terminar la clase y corrió a casa a su cama, calentita y suave, y a una comida caliente de su madre, algo que agradeció mucho.
Ese día había sido un buen día, y no solo porque no había sido malo. Claro, Bakugo había hecho lo suyo e intentado fastidiarle las cosas a Izuku, pero ya no iba a ser un problema. Había hecho nuevos amigos, con suerte, y sus heroicas acciones fundamentales habían salido bien. Parecía que sus profesores se esforzaban por ser buenos con la clase, algo inédito en la experiencia de Izuku. Las cosas pintaban mejor, y estaba deseando ver cómo sería el día siguiente. Era la primera vez que Izuku podía decir eso en, bueno, años. Quizás desde que Sudon despertó. Era una sensación agradable, así que la aprovechó hasta que se durmió, con la esperanza de que el día siguiente siguiera siendo mejor que el anterior, pues por fin estaba en la UA. Como era de esperar, el miércoles empezó con bastante normalidad para Izuku. Llegó a la escuela 10 minutos antes de que empezaran las clases, se acomodó en su asiento y se sintió un poco afectado al ver que el asiento de delante, que antes pertenecía de Bakugo, estaba vacío. Se sentía bien que Bakugo asumiera las consecuencias de sus actos, pero era bastante raro que todo estuviera tan silencioso al entrar en clase. Izuku y Bakugo siempre habían estado juntos en clase, por una extraña y enorme coincidencia, así que oír los gritos de Bakugo por la mañana se había convertido en algo habitual, incluso cómodo. Sin ellos, se sentía demasiado silencioso, como si algo faltara. Izuku hizo todo lo posible por ignorar esa sensación, ya que, siendo sincero, le hacía sentir un poco mal. ¿En qué estaba pensando? No echaría de menos a Bakugo. Era vil, y le había hecho la vida imposible a Izuku durante los últimos 9 años. ¿Se sentía cómodo con eso? ¿De verdad se había acostumbrado tanto al tormento que lo echaría de menos? Era una locura.